Mi hermana me empujó de mi silla en la cena de cumpleaños de mi papá y me dijo que comiera en el piso. Ella no tenía idea de que mi teléfono estaba a punto de arruinarle la vida tal como la conocía. Cuando mi propia hermana me empujó de mi silla y caí sobre el piso de madera en la cena de cumpleaños de mi papá, el primer sonido que escuché no fue mi codo golpeando el suelo, fue risa. No fueron jadeos ni silencio. Risas abiertas, sueltas, de esas que vienen de personas que han estado esperando permiso para disfrutar esto. Mis primos se rieron. El esposo de Vanessa, Blake, se rió detrás de su servilleta. La tía Donna escondió una sonrisa detrás de su copa de vino como si pensara que eso la hacía educada. Mi propia mamá levantó su copa de champán un poco más y sonrió como si acabaran de hacer un brindis. Esta era la casa de mi papá, el comedor de mi papá, el que tenía las molduras que él siempre había querido y por las que yo le pagué a un contratista $34,000 para instalarlas hace 2 años. El cumpleaños número 71 de mi papá. Y cada una de las personas que se reía de mí ahí en el piso sabía con total certeza quién había pagado la cena que tenían enfrente. Levanté la mirada del suelo hacia mi hermana, que estaba de pie frente a mí con un vestido crema de Reformation, los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera una mancha que por fin se había decidido a limpiar. No seas tan dramático, Daniel, dijo Vanessa. Deberías estar agradecido de que siquiera te hayamos invitado. Me levanté despacio, sin gritos, sin lágrimas. Enderecé mi codo, que ya empezaba a doler, y sonreí. Esa sonrisa es la parte que ella recordará por más tiempo. La asustó más de lo que cualquier grito podría haberlo hecho. Disfruta esta cena, le dije. Es la última que recibirás de mí. La risa se apagó en la habitación como si alguien hubiera cortado la luz. Debería retroceder porque nada de esto tiene sentido sin los 7 años anteriores. Tengo 36 años. Dirijo una empresa mediana de análisis logístico que construí desde una startup de 2 personas hasta algo con 40 empleados, y desde el año pasado, una valoración de 9 cifras. Nunca he sido quien hacía más ruido en mi familia. Siempre fui la callada, la responsable, lo que en el dialecto particular de mi familia significaba a la que le podían echar mano a la cuenta bancaria cada vez que algo salía mal. Y las cosas salían mal constantemente, sobre todo con mi hermana. Vanessa es 2 años menor que yo. Está casada con un hombre llamado Blake, quien ha tenido 4 negocios infalibles en 6 años, ninguno de los cuales ha fracasado tan espectacularmente como debería, gracias al dinero que aparecía discretamente para suavizar cada caída. Mi dinero, canalizado a través de lo que durante años me dije a mí misma que eran préstamos. Yo pagué la primera boda de Vanessa. 18 meses después, pagué por su segunda boda, después de que el primer matrimonio colapsó bajo circunstancias que a nadie en mi familia le gusta discutir durante la cena. Cubría facturas médicas de emergencia que resultaron ser un procedimiento de cool sculpting bastante caro. Cubría los atrasos de la hipoteca de una casa que Vanessa y Blake compraron y que, siendo honestas, estaba muy por encima de lo que podían pagar. Cada vez que mi mamá llamaba, con la voz temblorosa, en ese tono especial que reserva para pedirme algo, y cada vez que me decía a mí misma que sería la última vez, nunca lo era, no hasta que tuvo que serlo. Hay un tipo de cansancio muy particular que viene de ser la hermana que es buena con el dinero en una familia que trata esa frase como si fuera una descripción de trabajo en vez de un cumplido. Cuando éramos niñas, Vanessa tenía los recitales de baile, el equipo de porristas, el desfile de excursiones escolares que mi mamá nunca se perdía. A mí me regalaron una calculadora en mi cumpleaños número 13 porque una vez mencioné que me gustaba matemáticas y mi mamá lo tomó como una señal de que yo necesitaba menos atención, menos protección, menos de esa ternura que le daba a Vanessa como si fuera un recurso renovable en vez de uno limitado. En ese entonces no lo resentía, lo entendía como una especie de intercambio. Yo obtuve independencia, ella obtuvo adoración, y en algún momento me convencí de que la independencia era el mejor trato. Me tomó hasta los 36 años, tirada en el suelo de madera de una casa que yo pagué, para darme cuenta de lo mucho que me había equivocado. 6 semanas antes de esa cena de cumpleaños, mi padre, John, fue ingresado en el St. Luke's Medical Center por lo que resultó ser insuficiencia cardíaca congestiva avanzada. Me senté junto a su cama de hospital a las 6 de la mañana. Antes de mi primera reunión, sosteniendo su mano mientras un monitor emitía un pitido con un ritmo que me asustaba más que cualquier cosa que Vanessa hubiera hecho. Su agarre era débil, pero sus ojos no lo eran. No dejes que Vanessa venda la casa, susurró. No dejes que se lleven lo que construí. Le dije que no lo haría. Lo dije como dices cosas cuyo costo aún no has calculado por completo. Primer ciclo. La primera verdadera señal de alerta llegó 3 semanas después de esa visita al hospital, aunque en ese momento no la reconocí como una señal de alerta. Mi madre, Linda, llamó para decir que Vanessa había empezado a encargarse un poco de los asuntos de papá, solo para ayudar mientras se recupera. Me dije a mí misma que eso era normal. Alguien tenía que encargarse de sus cuentas diarias mientras él entraba y salía de la rehabilitación cardíaca. Yo estaba ocupada dirigiendo una empresa. Lo dejé pasar. Segundo ciclo. 2 semanas después, el contador de toda la vida de mi padre, un hombre cuidadoso y de voz suave llamado Gerald Faro, que había hecho los impuestos de nuestra familia durante 18 años, me llamó directamente en vez de pasar las cosas por Vanessa como, al parecer, ella le había indicado. Daniel, no quiero extralimitarme, dijo Gerald, pero estoy viendo solicitudes de retiro en la cuenta operativa de tu padre que no fueron autorizadas mediante su proceso habitual. Y recibí un correo electrónico extraño de lo que se supone es la dirección de tu mamá, solicitando acceso a la autorización para hacer transferencias de la fundación familiar. Sentí un vacío en el estómago. De verdad se me cayó, como cuando vas del otro lado de la colina de una montaña rusa, ese medio segundo en el que no tienes nada debajo de ti. Le pregunté a Vanessa sobre eso en un almuerzo familiar el siguiente fin de semana. Ella agitó la mano, casi sin
sin levantar la vista de su teléfono. Gerald es un paranoico. Alguien tiene que encargarse de las cosas mientras papá está enfermo, Daniel. Tú nunca estás. Me dije a mí misma que tal vez tenía razón. Yo nunca estaba. Yo dirigía una empresa. Esa es la primera mentira que la gente como yo se dice a sí misma, que ser útil en otro lugar justifica ser ciega en casa. Bucle 3. Al mes siguiente, la directora financiera de mi empresa, una mujer inteligente y directa llamada Priya Ansari, que ha manejado nuestras cuentas durante 6 años, entró a mi oficina y cerró la puerta, algo que nunca hace. ¿Aprobaste una solicitud de transferencia de tu hermana?, preguntó. Alguien intentó mover $180,000 de la cuenta de la Fundación Familiar Whitmore a una cuenta empresarial a nombre de Blake Caro. Yo no había aprobado nada. Sentí que se me enfriaban las manos alrededor de la taza de café que sostenía. Priya abrió los registros de inicio de sesión en su laptop y giró la pantalla hacia mí. La autorización había llegado a través de la antigua dirección de correo electrónico de mi mamá, una que no había usado en 2 años. Una a la que Vanessa claramente todavía tenía la contraseña, porque Vanessa se la había configurado desde el principio. Autorización falsificada, intento de robo a una fundación benéfica que yo misma financiaba con $2 millones al año. Me quedé sentada ahí, mirando la pantalla, y algo dentro de mí se volvió muy silencioso y muy frío. No llamé a la policía ese día. Me dije a mí misma que primero necesitaba más información. El mismo instinto que me daría cuenta después hace que la gente se quede en situaciones 3 meses más de lo que debería. En vez de eso, llamé a Gerald y le pedí que reuniera todo discretamente. Cada retiro, cada préstamo, cada dólar de los últimos 7 años. Bucle 4. Esa misma semana, en una cena en honor a los antiguos socios de negocios de mi padre, Vanessa se paró frente a un grupo de hombres que me conocían desde que tenía 19 años cuando empecé mi primera empresa en un garaje. Y les dijo, dulcemente, con una mano bien cuidada apoyada en mi antebrazo, que yo era un poco inestable y que todavía dependía mucho del dinero de mi familia. Honestamente, que Dios lo bendiga. Yo llevaba una chaqueta que costaba más que el pago mensual de su hipoteca. Ella llevaba los aretes que le regalé por su cumpleaños número 30. Nadie en esa sala la corrigió. Sonreí, inventé el pretexto de que tenía un vuelo temprano y me fui. Me dije a mí misma que solo era Vanessa siendo Vanessa. Me lo había estado diciendo durante 7 años. Cada vez era más difícil de creer. Bucle 4 y medio. 10 días antes de la cena, hice algo de lo que no me siento orgullosa, aunque lo volvería a hacer sin dudarlo. Contraté a una contadora forense privada, una mujer llamada Sheila Okafor, que normalmente se encarga de auditorías de divorcios disputados, para que hiciera un análisis independiente de cada cuenta que Vanessa había tocado desde el diagnóstico de mi papá. Me dije a mí misma que solo estaba siendo minuciosa. En realidad, creo que esperaba que no encontrara nada. Una parte de mí todavía quería estar equivocada sobre mi propia hermana, pero regresó con una hoja de cálculo de 41 filas, 6 transferencias separadas, cada una justo por debajo del umbral de $10,000 que habría activado alertas automáticas en el banco. Salieron de la cuenta operativa de mi papá durante 5 semanas y se canalizaron a una cuenta conjunta de Vanessa y Blake. Sheila lo llamó estructuración. Alguien que ya ha hecho esto antes, o que ha leído lo suficiente para saber cómo hacerlo, me dijo por teléfono, con la voz cuidadosamente neutral, como hacen los profesionales cuando saben que están a punto de detonar algo en tu vida. Esto no es gastar por pánico, Daniel. Esto es un plan. Me quedé pensando en esa palabra mucho tiempo. Un plan, no desesperación, no un momento de debilidad durante un año difícil. Un plan, construido en montos cuidadosamente calculados para quedar por debajo del umbral de reporte, ejecutado contra un hombre enfermo que confió en que su hija manejaría sus asuntos mientras él se recuperaba. Mis manos estaban firmes cuando leí la hoja de cálculo. Empezaron a temblar como 10 minutos después, una vez que por fin asimilé los números. Bucle 5. 3 días antes de la cena de cumpleaños, me senté sola con mi padre en su estudio mientras él estaba lo suficientemente fuerte para una conversación de verdad. Le pregunté directamente si entendía lo que había estado pasando con sus cuentas. Se veía cansado de una manera que no tenía nada que ver con su corazón. Sé más de lo que crees, Daniel, dijo en voz baja. Simplemente ya no me queda fuerza para pelear con ella por eso. Tú sí la tienes. Ese fue el momento en que dejé de esperar más pruebas. Ya tenía suficiente como para llenar un archivador. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada, Mara Whitfield de Kessler y Voss, con 11 años de experiencia especializada en litigios de fideicomisos y herencias, la misma firma que había manejado la planificación de sucesión empresarial de nuestra familia desde que la empresa de mi padre salió a la bolsa. Le llevé todo: los resúmenes de cuentas de Gerald, los registros de inicio de sesión de Priya, el intento de autorización falsificada, 7 años de préstamos documentados que nunca se habían pagado. Tenemos que hablar sobre el fideicomiso, dijo Mara. Antes de que tu padre ya no esté lo suficientemente bien como para tomar esa decisión por sí mismo, lo reescribimos en 10 días. Mi padre, completamente lúcido, completamente dispuesto, firmó un fideicomiso familiar revisado nombrándome como única fiduciaria. La casa, las cuentas operativas, las acciones de la empresa, todo quedó bajo mi control, con el acceso de Vanessa reducido a una asignación discrecional que yo podía revocar cuando quisiera. Él lo quiso así. Se lo dijo a Mara oficialmente, con un notario y 2 testigos presentes, específicamente porque temía que Vanessa después dijera que había sido coaccionado. Vanessa aún no sabía nada de esto. Todavía tenía acceso al portal de pagos de la fundación solo porque yo no lo había quitado. Estaba esperando. Me decía a mí misma que esperaba el momento adecuado. No sabía que el momento adecuado sería un empujón. La cena se suponía que sería sencilla. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. El cumpleaños número 71 de mi papá en su casa. La casa que discretamente salvé de la ejecución hipotecaria hace 4 años, cuando la segunda inversión segura de Vanessa y Blake colapsó y arrastró los pagos de la hipoteca con ella.
ella. Yo contraté al servicio de catering. Yo pagué al servicio de catering. Me senté en la mesa que mi papá construyó con sus propias manos hace 30 años y cuando alcancé una silla, Vanessa me empujó. No fue un empujón leve, fue un empujón de verdad, con ambas manos, tan fuerte que perdí el equilibrio y caí sobre el piso de madera. Mi codo recibió todo el golpe y el dolor subió hasta mi hombro en un destello blanco. Mi vaso de agua se fue conmigo, el hielo se deslizó por las tablas del piso y un cubo terminó apoyado contra mi nudillo, frío y absurdo. 30 segundos antes, esto había sido una cena normal, y ahora yo estaba en el suelo de una casa cuyo título tenía mi firma en los papeles de refinanciamiento, y la habitación carecía. Escuché la silla de Blake crujir cuando se recostó para tener una mejor vista. Escuché a mi prima Ashley decir, Dios mío, en el tono que la gente usa para algo encantador en vez de algo alarmante. La hoja de cálculo de 41 filas de Sheila estaba en ese preciso momento, sin abrir, en un correo electrónico en mi teléfono, a 15 centímetros de mi mano en el suelo. Recuerdo haber pensado, con una claridad que todavía me inquieta, que nunca había estado más preparada para un solo momento en mi vida que para este, y ninguno de ellos tenía idea. Quiero ser honesta sobre cómo se sintió eso, porque creo que la gente asume que el peor momento es el físico. No lo fue. El peor momento fue mirar hacia arriba desde el suelo y darme cuenta de que cada persona en esa mesa, mi madre, mi tía, mis primos, el esposo de mi hermana, habían decidido, colectivamente e instantáneamente, que esto era gracioso, que yo era graciosa. 7 años de cheques invisibles, y el consenso del grupo fue que yo merecía estar en el suelo. Me levanté, no grité. Miré a Vanessa con su vestido color crema. Sonreí y le dije que esa cena era la última que me quitaba. ¿Qué significa eso?, preguntó, y parte de la arrogancia ya se le estaba yendo de la voz. No le respondí. Saqué mi teléfono, un toque en mi aplicación bancaria, entré al portal del fideicomiso, al panel de administración de la fundación, le quité su autorización para transferencias, su acceso a la tarjeta, su asignación discrecional, las 3 cosas, ahí mismo en la mesa, mientras ella miraba. Mi teléfono vibró una vez en mi mano. Acceso revocado, la sonrisa de Vanessa desapareció por completo. ¿Qué hiciste? Deslicé el teléfono de nuevo en mi bolsillo. Se acabó la cena, dije, y me fui. Para la mañana tenía 73 llamadas perdidas. Mi mamá, 19 veces. El número de mi papá, 2 veces, lo cual me preocupó hasta que recordé que apenas podía sostener un teléfono esa semana, y probablemente era Vanessa llamando desde el suyo. Vanessa misma, 31 veces. Tía Donna, 4 veces, aparentemente designada como testigo de carácter para un caso sobre el que nadie le había pedido su opinión. Incluso la agente de bienes raíces de Vanessa me llamó de alguna manera, lo que me dijo exactamente cuál había sido el primer movimiento de Vanessa esa noche, tratar de ver qué podía vender antes de que el congelamiento entrara completamente en vigor. No respondí a ninguno de ellos. Me senté descalza en mi departamento con una taza de Earl Grey enfriándose en la barra, la lluvia corriendo por las ventanas, mi teléfono vibrando contra el granito como si intentara liberarse. No sentía culpa. Eso me sorprendió más que cualquier otra cosa esa semana. Me sentía lúcida, de la manera específica en que te sientes después de que un diagnóstico finalmente explica 8 meses de síntomas. A las 3:14 am, llegó un mensaje de texto de Vanessa. Estás loca, no puedes simplemente cortarnos así. Le contesté. Tienes 30 días según el acuerdo fiduciario que papá firmó. Lee la sección 4. Después de eso, me llamó 11 veces seguidas. Dejé que todas las llamadas sonaran hasta que se cortaran. A la mañana siguiente, me vendé el codo, que se había puesto de un morado profundo y feo durante la noche, y fui a la oficina como si fuera cualquier otro martes. Mi asistente, Renata, me recibió en el elevador antes de que llegara a mi escritorio. Tu hermana está abajo, dijo. Seguridad no la deja subir sin una cita. Bien, respondí. 1 hora después, fue mi madre quien llegó en su lugar. Llevaba perlas, el maquillaje aplicado con la misma precisión que usó en la cena 2 noches antes, pero con los ojos enrojecidos debajo de todo eso. Se sentó frente a mi escritorio y no preguntó por mi codo, ni siquiera si estaba lastimada. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia?, preguntó. Deslicé una carpeta por el escritorio hacia ella. Adentro había 7 años de documentación que Gerald me había ayudado a recopilar. Cada transferencia, cada préstamo de emergencia, cada pago pendiente de atrasos hipotecarios, cada dólar con fechas y cantidades exactas hasta el centavo. ¿Cómo pudiste dejar que ella empujara a tu hija al suelo?, pregunté. ¿En una casa que tu hija paga? Ella no tuvo respuesta para eso. La vi abrir la carpeta y quedarse inmóvil. $1.200.000, dije. 2 bodas, 4 rescates hipotecarios, un procedimiento de cool sculpting cobrado a mi nombre como una emergencia médica. Eso sin contar los $180.000 que intentó robar de la fundación el mes pasado usando tu antiguo correo electrónico sin que tú lo supieras. ¿Llevaste una lista?, susurró mi madre. Cuando te usan demasiadas veces, aprendes a llevar registros, mamá. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado, lo cual, de alguna manera, supongo que sí hice, pero con papel en vez de con la mano, lo que, dadas las circunstancias, parecía el arma más honesta. Vanessa irrumpió por la puerta de mi oficina 20 minutos después, aparentemente habiendo convencido a seguridad con la misma confianza que le había conseguido una década de dinero inmerecido. Sin lentes de sol, el cabello alborotado, el rímel ya corrido, aunque no podía decir si era por haber llorado o por la lluvia de afuera. Eres una perra vengativa, dijo. Yo no levanté la voz.
voz. Descubrí, en 11 años de dirigir juntas directivas y negociaciones difíciles, que el volumen suele ser una señal de que ya perdiste la discusión. Intentaste robar $180,000 usando una firma falsificada en la cuenta de correo electrónico de nuestra madre, dije. Eso es fraude electrónico y falsificación. Y tengo los registros de inicio de sesión de Priya Ansari, el resumen financiero de Gerald Faro y un análisis de estructuración de una contadora forense independiente llamada Sheila Okafor, que muestra 6 transferencias divididas específicamente para mantenerse por debajo del umbral de reporte. Todo está listo para entregarse a la oficina del fiscal del condado de Sacramento al final del día. Tienes una opción. Firma una corrección por escrito reconociendo los fondos adeudados. Reembolsa los costos legales de la fundación. Renuncia a todos los puestos en la junta que yo financio, incluido el del fideicomiso benéfico de papá. Mantente alejado de mi oficina y de mi personal de forma permanente. O presento el informe de fraude hoy, y puedes explicarle los registros de inicio de sesión y la estructuración a un detective en vez de a mí. Ella se rió, de manera aguda y quebradiza. Ese tipo de risa que sale cuando la alternativa es llorar frente a alguien a quien has subestimado toda tu vida. Estás mintiendo, dijo ella. Tomé mi teléfono y marqué a Mara en altavoz, dejando que la llamada sonara en la habitación para que todos pudieran escuchar cuando se conectó. Mara, le dije cuando contestó. Presenta el expediente de fraude en la oficina del fiscal hoy. Notifica a la junta de la fundación que Vanessa Caro tiene prohibido de manera permanente ocupar cualquier puesto, remunerado o no. Entendido, Daniel, dijo Mara, con su voz tranquila y sin prisas al otro lado de la línea. Exactamente el tono de una mujer que ha hecho esto cientos de veces y lo volverá a hacer sin perder el sueño por ello. Tendré la notificación para la junta lista en menos de una hora. La boca de Vanessa se abrió de sorpresa. No puedes hacer eso. Ya lo hice, respondí. Mi madre se sentó en la silla frente a mi escritorio sin que la invitara, mirando la carpeta frente a ella como si aún pudiera morderla si apartaba la vista. Por primera vez en toda mi vida, nadie en esa habitación se estaba riendo de mí. El informe de fraude fue enviado a la oficina del fiscal del condado de Sacramento ese jueves. Un investigador llamado el detective Marcus Feld, con 16 años en la unidad de delitos financieros del departamento, tomó mi declaración personalmente, junto con los registros de inicio de sesión de Priya y el análisis de firma digital que Gerald había encargado a un perito forense en documentos. Vanessa fue acusada formalmente de falsificación y robo mayor en grado de tentativa el mes siguiente. Su abogada negoció reducir los cargos a una sola acusación a cambio de la restitución total y 3 años de libertad condicional. Pero el antecedente permanece, es permanente, se puede buscar, el tipo de cosa que aparece en una verificación de antecedentes por el resto de su vida. El cuarto emprendimiento de Blake, para el que estaban destinados los $180,000, colapsó en 6 semanas sin la inyección de capital a la que nunca tuvo derecho en primer lugar. No sentí mucho al respecto. Algunos desenlaces no requieren que tu duelo esté completo. Mi padre falleció 4 meses después, en paz, en casa. En la casa que, gracias a decisiones tomadas en una habitación de hospital y confirmadas en la oficina de Mara, nunca estuvo en riesgo de ser vendida a sus espaldas. Me senté con él en sus últimas semanas como debía haberlo hecho todo el tiempo, en lugar de manejar silenciosamente las crisis desde lejos mientras mi hermana se llevaba el crédito por estar presente. Me dijo, cerca del final, que revisar el fideicomiso fue la única decisión en años por la que no se desveló arrepintiéndose. Han pasado 11 meses desde esa cena. Sigo dirigiendo mi empresa. Sigo financiando la fundación familiar, aunque ahora su consejo incluye a 2 consejeros independientes, que Mara insistió en agregar. Una medida de protección que debía haber implementado hace años. Mi madre y yo hablamos de vez en cuando, con cuidado, como se habla con alguien después de una cirugía de la que ninguno de los dos se ha recuperado por completo. Vanessa y yo no hablamos en absoluto, lo cual, después de 7 años de generosidad unilateral, se siente menos como una pérdida y más como el primer silencio honesto que hemos compartido. El informe forense de Sheila Okafor, el que hizo que la palabra estructuración entrara en mi vocabulario, terminó como prueba C en el expediente del fiscal. La detective Feld me dijo después que fue la única prueba que hizo que la abogada de Vanessa dejara de combatir la acusación y empezara a negociar la restitución en su lugar. Hay algo casi gracioso en eso, en el sentido más sombrío posible. La hermana que pasó 7 años insistiendo en que yo era la inestable, al final fue derrotada por una desconocida con una hoja de cálculo y una voz muy tranquila al teléfono.